Digno es el Cordero. Alabanza y honor. Digno eres tú, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Bueno, aquí estamos desde Cosquín, Córdoba, Argentina. Omar y Carolina, Marisol desde México y Tomás desde República Dominicana. Y bueno, Tomás nos va a traer la meditación que está basada en Primera Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 5, del 12 al 24. ¿Eh? Ahí está, así se llama. Muy Sí. bien. Así que le doy lugar a Tomás y que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Amén. Gracias, hermano Omar. Gracias y paz a todos los que puedan estar escuchando este mensaje en el futuro. Hoy tenemos una breve meditación. Bueno, esperemos que sea breve, pero ya ustedes saben que esta palabra a veces se extiende. Así que vamos a ir a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5. Disculpen los ruidos de los motores. Están por aquí. Y vamos a ver el versículo 12, del 12 al 24. Pablo exhorta a los hermanos. Esto es lo que vamos a estar meditando. Yo voy a estar leyendo algunos versículos y después vamos a estar sacando algunos puntos para ir meditándolos. Así que ya lo tienen, hermanos. Sí, amén. Okay. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Vamos a dejarlo por ahí hasta ahora. Entonces, lo primero que vemos aquí en esta porción es que Pablo dice, os rogamos. Entonces, Pablo, algo que tenemos que imitar de Pablo es que él no obligaba a nadie a hacer las cosas. Como pasa en estos tiempos, que a veces hay pastores, maestros, apóstoles, que cuando dicen algo es como si fuera una orden, como una obligación. Vemos aquí que Pablo lo que hace es que ruega. Cuando él va a dar una exhortación, una orden, un mandato, él lo que hace es que ruega. No se pone a creerse que es el dueño de la iglesia. Entonces, eso es lo primero que podemos aprender de Pablo, que él tenía esa humildad de estar rogándole a los hermanos. A pesar de que él era el apóstol principal que había fundado todas esas iglesias. No recuerdo si fue él que fundó Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, pero él había fundado la de Corinto, yo recuerdo eso, y otras muchas que él había fundado. Entonces él no se cree dueño de las iglesias, sino que lo que hace es que ruega. Así que eso es un ejemplo bueno que podemos sacar de Pablo. Otra cosa es que él dice hermanos. Hermanos significa que esta carta es para los cristianos. Estas exhortaciones que vienen ahora es para los cristianos. No podemos esperar que la gente que no tiene a Cristo, que no es cristiana, vaya a obedecer estas exhortaciones. No, esto es para los cristianos. Por eso él dice hermanos ahí. Sabemos que todos los que somos hermanos es que tenemos un mismo Padre, que es el Padre Dios, el Padre de Jesucristo. Que la gente del mundo no tiene a Dios como Padre. Entonces no puede ser hermano nuestro. No podemos decirle hermano a la gente del mundo, porque tenemos que tener las cosas claras. Nosotros estamos en el reino de la luz y ellos están en el reino de las tinieblas, lamentablemente. Entonces no podemos creernos hermano de la gente del mundo. Que eso en mi país se usa mucho eso, que le dicen a uno hermano, ven acá. Y le digo no. Incluso un cristiano le dijo a otro hermano, a uno que no es cristiano, hermano, esto y esto. Yo le dije después, ¿por qué tú le dices hermano a él si él no es cristiano? Y dijo, yo lo digo por fe, que yo sé que él se va a convertir. Por fe. Entonces, ellos tendrán su doctrina, pero la verdad es que no son hermanos nuestros todavía. Así que las cosas en claro. Entonces, otra cosa de estos versículos es
el reconocimiento, porque Pablo dice que reconozcáis a los que trabajan. Eso significa que hay que tenerle un cierto respeto a las personas, principalmente a los que trabajan en la obra de Dios, ya sea a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los diáconos. A todas esas personas hay que tenerle su reconocimiento de que están haciendo la obra de Dios. Es decir, no podemos tratarlos como si fueran unos sirvientes, como gente como así, como esa persona vive de mí porque yo doy la ofrenda o doy dinero para la iglesia. No, hay que tenerle su reconocimiento, su respeto, porque Pablo nos exhorta a eso, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Los que los presiden y los amonestan. Ahí están los pastores, los maestros, los evangelistas, los misioneros. Todo el que va a mi iglesia a hacer una labor debe de tener su reconocimiento, su respeto, porque Dios así lo ha instituido. Entonces, hay que tener ese respeto. Otra cosa que hay aquí es que hay estima y amor por la obra de Dios. Hay que tenerle mucha estima a lo que hacen la obra de Dios. Porque dice y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amén, Padre. Entonces, si ustedes ven una persona que está haciendo la obra de Dios, deben tenerle estima, deben tenerle amor, deben tratar de interesarse de la vida de esa persona. Si está comiendo, porque hay gente que se dedica nada más a la palabra y hay que ver si está bien. Nosotros los tenemos que tener esa preocupación, ese amor. Eso es parte del amor ágape, ocuparse unos a otros. Y más de alguien que está haciendo una obra de Dios, que una obra muy grande. Entonces, cuando venga una persona que esté haciendo una obra de Dios, tratar de dar ese amor, ese amor ágape, de decirte cómo está, que cómo va, si está bien económicamente, si necesita algo de nosotros. Porque hay que tenerlo con mucha estima, porque está haciendo una obra muy grande. La obra de Dios es una obra grandísima, obra maravillosa. Entonces, esa es otra exhortación que Pablo nos da aquí. Y Pablo también exhorta en estos versículos, tened paz entre vosotros. Tened paz. Eso es algo difícil en la gente del mundo, porque hay envidias, hay celos, hay contiendas. Entonces Pablo, como sabe que nosotros somos ya cristianos, nos exhorta que haya paz entre nosotros. La paz es un fruto del Espíritu Santo que debe manifestarse en el cristiano y debemos cultivar esa paz. Si alguien tiene un problema con otro en la iglesia, tratar de resolverlo, tratar de hablarlo. Si no pueden resolverlo, ir a donde un pastor, un maestro, un hermano maduro, para que lo puedan resolver, porque no podemos estar en la iglesia sin paz. Tenemos que tener paz entre nosotros y paz con Dios. Bien, hermanos, si quieren decir algo de estas exhortaciones primeras, lo pueden hacer, si no, continuamos. Sí, muy, muy lindo estos pasajes, porque a veces no se reconocen, ¿cierto? A los pastores, a los que enseñan en la iglesia, es como que se los tienen, ¿no? No, hay que encontrar un equilibrio, ¿cierto? Porque acá dice que hay que reconocer el trabajo de ellos, ¿cierto? Pero hay que tener un equilibrio, no hay que levantarlos muy por arriba, ni tampoco tenerlos por abajo, ¿no? Porque a veces se lo levantan mucho y es demasiado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que reconocerlos, pero siempre, ¿cierto? Con un equilibrio, ¿no? Porque realmente ellos sirven al pueblo de Dios, ¿no? Entonces siempre, y es bueno reconocer, aún los hermanos que desarrollan sus dones, ¿cierto? Reconocer lo que ellos hacen para la obra del Señor. Y obviamente que no es para estar alabando al hermano, ¿cierto? Pero es para que el hermano sienta que, bueno, que reconocen lo que hacen, ¿no? Siempre todo lo que uno hace tiene que ser para la gloria de Dios, no para recibir, ¿cierto? Pero es bueno reconocer, ¿no? Que te reconozcan si cuando uno sirve al Señor, ¿no? Es bueno, un poco en vez en cuando, es bueno, ¿cierto? Pero Dios no quiere que reconozcamos, ¿cierto? Ese servicio. Dios nos manda eso, el Señor nos manda eso, ¿cierto? Nada más. Muy bien, hermana, excelente. Vamos a continuar con el versículo 14, que dice así: también os rogamos, hermanos,
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Sí, padre. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Amonestar a los ociosos primeramente, que es un ocioso, una persona que no quiere trabajar, un perezoso. Amonestar ese tipo de personas que estén en las iglesias. Eso es un poco difícil porque a veces uno no quiere enfrentamientos en las iglesias y cosas así. Uno quiere estar en paz, como ya habíamos visto que tenemos que procurar la paz, pero a veces hay que obrar de una manera que todos se sientan bien, porque no es justo que unas personas estén ociosas en la iglesia y otras estén trabajando para la obra. Entonces, Pablo exhorta que se amonesten esos ociosos, o sea, se le llame la atención, se le diga, mira, tú no puedes seguir así, tú tienes que trabajar para la obra, o trabajar con tus manos, porque a veces ni quieren trabajar para la obra de Dios, ni quieren trabajar en lo secular para dar ofrenda. Entonces hay que amonestar a los ociosos. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar ociosos, tenemos que aprovechar el tiempo, dice la palabra. Nosotros no podemos caer en eso de ser ociosos. Así que si alguien ha caído en eso, sepa que Dios no quiere eso, no es la voluntad de Dios que estemos ociosos. Pongámonos a trabajar en la obra de Dios. Aquí en nuestra iglesia que tenemos aquí, todos podemos trabajar haciendo mensajes, dirigiendo la alabanza y predicando con el ejemplo en nuestros lugares de trabajo, en nuestra vida. Entonces, hay mucho que hacer en la obra del Señor para estar ociosos. Otra cosa es alentar a los de poco ánimo. Significa animar. Sabemos que esto es un mundo de muchas complicaciones, donde la gente se deprime, la gente le da depresión, le da estrés, y los cristianos pueden caer en eso también. Gente deprimida porque, no sé, tiene una enfermedad o un familiar se le murió. Entonces hay gente que está deprimida en las iglesias, que pueden necesitar ánimo. El deber de nosotros como cristianos es identificar qué hermano necesita ánimo, porque está como decaído, porque está triste. Porque para eso somos un cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo para eso, para ayudarnos unos a otros. Dice en otro pasaje que si la mano está mal, o no sé si es el ojo, todo el cuerpo está mal, algo así dice. Entonces eso tiene que hacerse una realidad. No puede ser que yo esté feliz en la iglesia y otro hermano esté triste ahí. Eso no debe ser así. Tenemos que estar alentándolo de poco ánimo. Y sostener a los débiles también. Los débiles son mayormente las personas que no tienen ese nivel de fe que uno esperaría que tenga un cristiano. Por ejemplo, se habla de débiles de fe a unos hermanos que decían que comer la carne era pecado. Ya eso era un débil en la fe porque no es por comer, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder de Dios para salvación. Entonces, si ve un hermano que está débil porque no ha madurado lo suficiente en la palabra de Dios, que todavía sigue creyendo en supersticiones, hay que también ayudarlo a crecer. Como dice ahí, es sostenerlo, ir guiándolo hasta que pueda hacerse fuerte en la fe. Porque quizás es un nuevo creyente que todavía le falta y hay que también sostenerlo. También nosotros los cristianos que nos consideramos maduros, tenemos que estar viendo quién es que está débil en la fe para ir ayudándolo. Pero claro, hay que esperar que la persona se deje ayudar, porque hay personas que no quieren ser ayudadas y hay que dejarla así. Pero las que sí quieren, poder nosotros estar dispuestos a ayudarlo, porque eso es una exhortación que Dios quiere de nosotros. Y también dice paciente con todos. Ese es otro fruto del Espíritu Santo que debemos cultivar, que es la paciencia. Paciente con todos, con los ociosos, con los débiles, con los de poco ánimo, con toda esa gente hay que tener paciencia en las iglesias. Entonces debemos nosotros llenarnos de paciencia. El Señor tuvo paciencia también con sus discípulos, con sus apóstoles, que algunos eran un poco rebeldes, como Pedro, que era impulsivo. Tuvo paciencia ahí con Judas también hasta el final. Entonces también nosotros tenemos que tener esa paciencia de lidiar con todos los hermanos de diferente personalidad que tienen. No podemos estar desechando gente así, porque somos un cuerpo, tenemos que estar cuidándonos unos a otros. Así que hasta aquí este versículo 14, hermanos, si quieran hablar algo de él. No sé. No.
Muy Por bien, acá muy pasa. bien. Sí, estoy rápido porque este mensaje está supuesto de 20 a 15 minutos, pero creo que no va a dar. Va a ser más largo. Bueno, el versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí nos dice que pagar por mal por mal, eso es venganza. No podemos estar tomando venganza como cristianos, porque ya dice el Señor que mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, no podemos tener venganza. Si alguien nos hace un mal, poder hacerle un bien. También dice la palabra en otro lugar: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo Amén. cosecharán el fruto de eso. O sea, no podemos estar con ese rencor de que esta persona me hizo un mal, déjame yo hacerle otro mal. No, hay que hacerle el bien lo más que se pueda. Y esto no se trata de hacer hipocresía, sino que si te hacen un mal, tú le dices que me hiciste un mal, no trata de de poner las cosas en claro para que la persona también sea edificada a la otra que hizo el mal. Tener que decirle. No es que yo voy a estar con una hipocresía de que voy a hacerte el bien y tengo ese rencor por dentro del mal que me hizo. No, hay que, dice la palabra, que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y entonces, si te hacen un mal, tú vas y reprende, y si se arrepiente, lo perdonas. Amén. Y sigue adelante y le sigue haciendo el bien. Y si son la gente del mundo, que a veces uno no puede mucho lidiar con ellas porque no son cristianos, hacerle el bien siempre que se pueda hacerle el bien, porque a eso que fuimos llamados, a hacer el bien, no hacer el mal. Por eso dice después, hacer lo bueno a todos. Dice, seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos. A todos hay que hacer el bien. Nosotros tenemos también otro fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. La bondad debe salir de nosotros en todo tiempo, haciendo el bien a los hermanos y a los del mundo, siempre el bien. Que ya Dios dará su venganza y su pago al final. Así que se lo dejamos a Dios eso. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Aquí nos da otro fruto del Espíritu Santo, el gozo. El gozo no es que yo voy a estar riéndome solo por ahí. No, el gozo es que yo tengo satisfacción por cualquiera que sea mi circunstancia en la vida. Yo tengo esa satisfacción de que Dios está conmigo, de que Dios está a mi lado, Amén. de que me ama. Entonces eso me produce un gozo espiritual que no tiene que ver con risa ni con burlas, un gozo espiritual que siempre tendré un semblante agradable, porque sé que Dios está conmigo, no importa la circunstancia. Entonces hay que estar gozosos siempre, que la depresión, que la tristeza no venga a invadir nuestra vida, sino que siempre estemos con ese gozo de parte de Dios, de que Él está con nosotros y que nos espera una vida eterna con Él. Ya estas son unas noticias que nos deben llenar de gozo. Y después dice el 17, orad sin cesar. La oración, importantísima la oración, tenemos que estar orando. Orar es hablar con el Padre, con Dios. Entonces, a cada rato del día podemos estar hablando con el Padre, con Dios, porque Él está ahí siempre escuchándonos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias. Entonces, tenemos acceso al Padre. Entonces, cada vez que nos podamos sentir solos, podemos de una vez estar orando al Padre, orando sin cesar y orando unos por otros, como hacemos a veces. Aquí nosotros con los otros hermanos oramos también por cada necesidad. Así que la oración está ahí para todos nosotros. Dice el 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien. También la acción de gracias es importante, darle gracias a Dios por todo, sea por cualquier circunstancia que uno tenga, darle la gracia a Dios, porque puede ser peor, aunque uno tenga una enfermedad ahora mismo, o puede tener un accidente, o estar desempleado, pudiera estar peor, entonces vamos a darle gracias a Dios como quiera. Sí, Señor. Porque la bondad de Él es muy grande, y nunca nos ha desamparado y nos ha dejado, así que tenemos siempre que recordar, darle gracias a Dios. Después dice, no apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu es muy, muy peligroso para el cristiano, porque si el Espíritu Santo se apaga,
ahí mismo se apaga la vida espiritual del cristiano y no va a poder ya tener esa relación con Dios y no va a poder entrar al reino de Dios. Como la parábola de las 10 vírgenes, que habían 5 de ellas insensatas, que se le estaba apagando la lámpara y no entraron al final porque ya dejaron apagar el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Con el pecado, no haciéndole caso a Dios, estar escuchando doctrinas falsas que te alejan de la doctrina verdadera, y así sucesivamente. El Espíritu Santo se va entristeciendo hasta que se apaga. Entonces, no podemos llegar nosotros a eso. Siempre estar con el Espíritu Santo, siempre guiándonos, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero si tú no le haces caso, y tú dices, sí, la palabra dice esto, pero yo voy a hacer esto, otro, ya tú estás desechando el Espíritu Santo, lo estás entristeciendo y se va a apagar al final. No vas a poder entrar al reino de los cielos. Así que el que esté así en situación de que no le está importando la palabra de Dios, que se arrepienta a tiempo para que pueda entrar al final de los tiempos. El versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Las profecías son lo que Dios nos transmite a través de otra persona. Ya en este tiempo no hay muchos profetas confiables, verdaderos, aunque el don de la profecía todavía existe, porque los dones todavía están aquí. Entonces, si una persona nos habla de parte de Dios, no hay que menospreciarla, pero sí hay que juzgarla, porque dice, juzguen la profecía, examinen la profecía. Si la profecía viene de Dios, se debería de cumplir, o eso creemos, pero si no viene de Dios, no se cumple. Y es un falso profeta, una profecía falsa. Entonces siempre hay que evaluar las profecías para no caer en engaño, no hay que menospreciarlo. Porque hay gente que dice, bueno, ya no existen los dones espirituales, y ya eso no existe, profecía. Pero no, Pablo dice que todavía existen esos dones. El don de sanidad, las profecías, el don de lengua, todos esos dones todavía están. Lo que hay es mucho engaño, por eso hay que estar discerniendo. Así que si alguien tiene el don de profecía y viene a nosotros, no vamos a desecharlo, sino que vamos a tenerlo ahí y a juzgarlo, a decir verdad. Sí, Señor. Lo tenemos que hacer. Amén, Padre. Me dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, eso es parte de lo que está hablando la profecía. Examinar esa profecía y retenerla. Si es buena, retenerla. Si es mala, desecharla. Y todo mensaje que en el Evangelio que escuchemos, estar escuchándolo y retener lo bueno y desechar lo malo. Eso sí, a veces hay mensajes que tienen mucha falsa doctrina dentro. Y aunque tienen algunas cosas buenas, tienen mucha falsa doctrina. Hay que desecharlo ya completo porque está contaminado ese mensaje. Entonces, tenemos que discernir lo bueno de lo malo con la palabra de Dios para poder desecharlo y para poder retener lo bueno. Y el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. El mal, como saben, es lo contrario al bien. Entonces, el mal es todo lo que desagrada a Dios, todos los pecados, todas las tendencias pecaminosas. Este mundo entero está lleno de esas cosas, de tendencias al mal, con sus vídeos, con sus series, con sus dibujos animados. Todo eso te está llevando al mal. Entonces, cuando te dice la palabra desechar toda especie de mal, hay que ir dejando esas cosas también. Esas películas, esas series, todo eso hay que ir dejándolo porque hay que abstenernos de todo eso. Así que eso es otra exhortación que hay que hacer. Sí, hermano Omar, ¿quiere decir algo? No, de que sí, acá dice, otra dice, ateneos de toda forma de mal o de apariencia de mal, también dice. Como que tenemos, como decíamos antes, que hay que examinarlo todo en el 21. También tenemos que estar atentos porque el diablo está engañando, ¿no es cierto? Y seduce y disfraza y como quien dice, te lo pinta lindo. Entonces tenemos que estar atentos también a eso, que podemos hacer algo, como quien dice, participar del mal y creemos que estamos bien nosotros.
pero no tenemos que estar atentos, ¿no? Que podemos ser engañados también. Ujú. Entonces, Sí, estar atento de toda forma de mal. Creer, Toda creer forma. que algo es bueno y no lo Y es. no lo es, ¿no? Y estamos participando, ¿no? Estamos participando, exactamente. Ujú. Eso no me así quería. es. Sí, hay mucha gente que, bueno, un ejemplo, en una iglesia están engañando a la gente y están en esa iglesia y lo saben. Y dicen de que no, Dios juzgará al pastor por lo que está Ajá. haciendo. Yo seguiré aquí. Está Ujú. participando de la maldad de ese lugar, porque está engañando a la gente en ese lugar. Entonces, eso es una llamada de atención para el que pueda estar viendo este video, esté en una iglesia de esas que engañan a la gente, que salga de ahí porque se está mezclando con la maldad que hay ahí. Y hay que abstenernos de todo eso. Y el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es un deseo que Pablo tiene. Esto es un deseo que Pablo tiene de que Dios nos santifique por completo. Pero depende también de cada uno de nosotros. Porque si fuera así, ya todo el mundo sería totalmente santificado y no tendríamos que obedecer estas exhortaciones. Entonces, aunque Pablo dice que el Dios de paz lo santifique, porque podría una gente pensar, bueno, yo voy a dejar que Dios me santifique. Dios, eso depende de Dios, mi santificación dependerá de Dios. Pero en la Biblia vemos multitud de evidencias de que nosotros tenemos que también poner nuestra parte. Porque la parte de Dios, ¿cuál es? Que nos dio el Espíritu Santo, el cual nos guía a la verdad para que nos santifiquemos por medio de esta verdad, por medio de la obediencia a la verdad, es que nos vamos a ir santificando. O sea, ya Dios está haciendo su parte y nosotros nos toca también esa parte de estar obedeciendo la palabra para santificarnos. Entonces el mismo Dios nos va a santificar por completo en el día final. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estas son las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que no voy a abundar mucho en ellas porque eso sería muy largo. Hasta la venida de Jesucristo, irreprensibles. O sea, ¿qué quiere Dios? Nuestra completa santificación hasta que venga Cristo. Cuando Cristo ya venga, ahí sí es verdad que seremos transformados y ya no tendremos esa concupiscencia que nos invita a pecar. Ya se va a ir esa concupiscencia y ya el diablo no va a poder tentarnos cuando tengamos ese cuerpo glorificado con Cristo. Así que, pero Pablo pide eso a Dios, que Dios santifique a toda la iglesia. Así que es hermoso lo que Pablo pide aquí. Y el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel y Dios es el que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Hemos respondido a su llamado y ahora somos hijos de Dios, somos llamados y elegidos. Y si nos mantenemos en sus caminos, Él lo hará, nos va a santificar por completo. Ahora, si nos apartamos de su camino y hacemos lo que nos da la gana, no lo va a hacer porque no depende de Dios ahí, sino depende de la persona que se fue. Entonces Dios es fiel siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a Él también. Él nos amó primero, nos dio todas las cosas y ahora nos toca a nosotros estar en Él, fiel hasta la muerte. Así que hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. Si quieren decir algo más de estos pasajes, lo pueden hacer ahora. Tienes el micrófono apagado. No, por el perro saqué. Porque empezó a ladrar. No, quería ese versículo del el 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Muchos toman ese pasaje para decir, bueno, yo voy a una congregación y examino todo y me quedo con lo bueno. ¿No? Va a una congregación donde se enseñan mucha falsa doctrina o algo, muchas cosas ahí. Y dicen, no, pero yo examino todo porque la Biblia dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces yo me quedo con lo bueno. Pero no es así. No aplica a eso, ¿es cierto? Es verdad que siempre uno, cuando uno escucha, ¿cierto? Un mensaje,
de cualquier persona, uno tiene que examinarlo, ¿cierto? Y retenerlo, bueno, pero no, eso no justifica que uno esté en una congregación donde continuamente se están enseñando doctrinas cerradas, ¿cierto? Y estar alimentando tu vida ahí, como decía nuestro hermano, ¿no? Porque uno está participando de ese mal que está haciendo esa persona, ¿no? Entonces, eso no aplica para eso. Tampoco quiere decir que puedo leer cualquier cosa, porque hay muchos libros, ¿no? Entonces uno dice, no, bueno, yo retengo. No, hay que tener cuidado también con lo que uno lee. Pero sí, Dios quiere que examinemos todo, siempre, ¿no? Lo que nos dicen, lo que leemos, lo que escuchamos. Pero si ya sabemos que un libro ya se sabe que está mal, ¿cierto? Es mejor no estar contaminándonos con eso, ¿no? Porque por ahí entran muchas veces las cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque a veces también nos falta conocimiento, nos falta madurez y muchas veces por estar ahí, ¿no? Leyendo cosas, escuchando cosas, terminamos desviados. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto? Con eso. Y bueno, hay muchas exhortaciones realmente, acá de Pablo, ¿no? A que oremos, que seamos agradecidos, ¿cierto? A que no apaguemos el espíritu. Y bueno, y que entre nosotros, ¿no? Dice que no nos amonestemos. Siempre la amonestación siempre debe ser con amor también, ¿cierto? Con no ir a decirle, no, porque vos, hermano, estás haciendo y darle con un palo. No, con amor, ¿cierto? Siempre con amor, haciéndole ver al hermano, ¿cierto? Que está ocioso, que está mal, pero siempre con amor, considerándonos, porque nosotros no estamos exentos de estar en algún momento en una actitud equivocada, haciendo algo equivocado, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa consideración con los hermanos. Siempre la amonestación, y lo vemos en Pablo, ¿cierto? Que él amonestaba, pero lo hacía con amor, con amor. Aunque a veces le hablaba fuerte, y sabemos que hablaba fuerte, ¿no? Porque bueno, estaban, pero bueno, necesitaban también, a veces hay que hablar con un poco de firmeza, ciertas cosas, ¿cierto? Porque si no, para que los hermanos tomen conocimiento de que es grave eso, porque bueno, en esos casos eran cuando ellos te estaban alejando, ¿no? De la doctrina del Señor, estaban escuchando, ¿no? Como por ejemplo en los Gálatas, que se estaban yendo, ¿no? Entonces tenía que hablarles, ¿cierto? Firmemente. Así que bueno, muchas exhortaciones que la podamos, ¿cierto? Tomar para nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Bueno, no sé si querés decirlo. No, está todo muy claro. Muy claro. Bueno, Marisol, no sé si querés comentar algo, si no nos comentás fuera de la grabación. Como quieras. Como Sí. vos quieras. No, sí, está claro, ahorita. Bien. ¿Está bien? Bueno. Sí. Bueno. Entonces, damos por finalizado el estudio de hoy. Nosotros estamos en un culto, digamos. Pero esto lo quisimos grabar, pero bueno. Acá Caro deja los contactos para si ustedes quieren participar en las reuniones que tenemos, los cultos. Bienvenidos, así que espero que este video sea de bendición y que pueda llegar a sus corazones. El Señor les bendiga. Amén. Gracias y paz. Gracias. Gracias, paz. Paz.